Hay personas que usan su creatividad para generar cosas lindas, como canciones, poemas, videos, eventos, platos de comida, etc. Y hay otras personas a las que hacer esas cosas no les es suficiente si no tiene un sentido enorme como cambiar el mundo. Hay personas que creen que el arte no cambia el mundo y hay otras que ponen toda su creatividad al servicio de que la gente que tienen a su alrededor sean un poco más felices y así cambiar el mundo. Nancy Pedro es una de esas personas creativas que busca ese otro tipo de alternativas. Ella es cantante, compositora, gestora cultural nacida en Tafí Viejo, Tucumán. Su obra atraviesa la música popular, la pedagogía y el activismo. Desde hace más de 15 años impulsa proyectos colectivos, discos propios, espacios de formación que entrelazan arte, palabra y comunidad. Hoy vamos a hablar con la Nancy en Criterio Creativo, un podcast sobre creatividad. ¿Cómo estás, Nancy? Bien, contenta. Bueno, ¿qué es para vos una buena idea? ¿Qué lo diferencia de una mala idea? Creo que las malas ideas son las imposibles. Creo que... Y no necesariamente la posibilidad habilita a una idea que sea buena, pero sí me parece que las ideas imposibles, y son malas ideas, o al menos son ideas que yo descarto, que abandono. Quizás sueño y anhelo, pero sí la dejo para cuando sea posible. Creo que una buena idea es la que o resuelve lo que yo quiero hacer o me trae más preguntas. Pero no me apaga el incendio del deseo. Creo que ahí, ahora que lo digo, siento que las ideas me surgen desde los deseos. Primero yo deseo algo y en relación y dándole vuelta a ese deseo o a la materialización de ese deseo es que nacen las ideas, para mí. ¿Y qué tipo de deseo te mueven? ¿Qué tipo de deseo te mueven a llevar a cabo ideas? Cosas re grandes, cambiar al mundo, que las cosas estén mejor, que amanezca más temprano, se me ocurren, o sea, los deseos, los que me mueven en la vida y los que me levantan a la mañana, son deseos enormes. Si yo te digo, tenemos que tener una idea ya, ahora, hay que tener una idea. ¿Cuál sería tu primera pregunta para mí si yo te pido una idea? ¿Para qué? ¿Para qué? Necesitamos una idea para cambiar el mundo. Pienso, o sea, cambiar el mundo para mí quizás es una cosa distinta a cambiar el mundo para vos. Trabajar con otras personas, además, siento que todo el tiempo nos lleva a aclarar algunas cosas que yo por ahí en la vida he dado por sentada y que después me doy cuenta que cambiar el mundo para mí hoy es buscar espacios de encuentro, buscar espacios de felicidad, buscar espacios de refugio, espacios de reflexión, espacios de comunión, ponele. Me parece que si yo voy a trabajar con vos y vamos a pensar una idea juntos, está bueno pensar, conversar qué es cambiar el mundo para vos y qué es importante para vos. Para mí la comunión de esa idea será la que nos lleve a trabajar juntos o no. Claro. Si tenemos que hacerlo tangible o efectivamente realizarlo, ¿cuál sería el siguiente paso? Vos decís, el primer paso es entender qué es... Cambiar el mundo para nosotros, sí. Pensamos en una idea para eso y el paso siguiente, o sea, lo tangible, quizás yo lo arrebato de la música, que sí es una cajita de herramientas donde yo tengo un montón de cosas. No sé si las ciencias o la tecnología sea un lugar donde yo fuera a buscar. Creo que iría a buscar en la música y puntualmente en la voz, un llamado, una llave, un espacio de encuentro. Yo siento que es a través de la música que yo he logrado construir espacios reales y espacios tangibles de encuentro, de reunión, de reflexión. Entonces creo que lo siguiente sería pensar algo que nos encuentre. Una fecha, un lugar, un motivo y una invitación. Y sobre el proceso, ¿no? Bueno, ahora hay que llevar a cabo un proceso. Hay como una motivación, hay un deseo. Hay un por dónde empezar en términos de una disciplina. ¿Cómo es el proceso a partir de ahí para desarrollar la idea? No sé, la palabra que me visita se parece bastante a obsesión.
Yo rondo todo el tiempo alrededor de eso, hasta que encuentro la manera, o encuentro al menos la manera de satisfacer todas las preguntas que me surgen. Va a estar bueno, va a convocar a la gente, a quién me dirijo, para qué lo hago, para qué me meto en esto, ¿no? Porque eso también es una pregunta que me hago todo el tiempo. Yo llevo una vida tranquila, o medianamente una vida normal, como todas las personas, y yo lleno mis días de nuevas metas, de nuevos proyectos, de nuevos procesos. Siempre estoy metida en algo y no puedo parar de una manera u otra. El camino que yo he elegido en la vida tiene que ver con la gestión, tiene que ver con estar siempre mezclando una olla donde pongo cosas, sirvo y vuelvo a llenar eso con otra propuesta. No puedo parar de hacer eso, de pensar ideas, de ejecutarlas, y cuando las ejecuto, las llevo a cabo, las materializo, eso abre otras puertas. Entonces es como el camino infinito de una rosca, desenrosca. Pienso que la manera de elaborar el proceso es poner mi amor, mis canciones, las palabras que pienso, lo que leo, lo que escucho, lo que veo. Todo empieza a girar a la vuelta de eso, que como un foquito, como una idea que se ha despertado y que ha despertado y ha puesto todo a la vuelta a mirar para ahí, como los girasoles. ¿Has visto que los girasoles todos van para donde está el sol? Siento que todo, los temas del desayuno, los temas de conversación en el desayuno, los carteles que leo, todo empieza a hacer una señal para eso que me habita y que además no lo puedo evitar. Es solo una decisión. Bueno, ha habido una decisión en un momento igual. Sí. Cuando una vez que has tomado esa decisión, he dicho, voy por acá, Sí. Este es el eje de lo que quiero hacer, todo mira para ahí. Sí. ¿Entendí bien? Sí. Empezás a relacionar todas las cosas que ves con eso. Así. Ahora bien, para llevarlo a la materialidad de la realización, ¿no? Porque tenés toda esta parte de las preguntas y de empezar a obsesionarte con el tema a partir del deseo, muchas preguntas que responder y relacionar esa idea con todo lo que te rodea y todo lo que ves. ¿Qué decisiones te parecen importantes tomar creativamente, artísticamente? Me parece que es fundamental el orden. Como en la cocina, si vos tenés los frasquitos de condimentos visibles, los puedes usar si los tenés a mano, ¿no? Como las cosas limpias y ordenadas a mí me facilitan mucho las decisiones posteriores. Para que no sea tan abstracto, quizá podría hacer una analogía con lo que es mi relación con la docencia. Mi relación con la docencia milita una causa que está vinculada al derecho a la felicidad y al derecho a decir, al derecho a cantar. Yo siento que cantar es un derecho, que la música es un derecho, que emocionarse por la expresión, por la propia expresión, o emocionarse porque uno escucha una palabra bella, un poema precioso, es un derecho y no todas las personas tenemos acceso a eso. Entonces yo siento que soy profesora de canto porque considero que eso te hace bien, te hace feliz y nos permite relacionarnos mejor y entonces cambia el mundo, ¿no? Y entonces, algo tan material como eso, yo no soy docente porque soy una defensora de la técnica vocal o del academicismo, aunque sí me baso en eso y ahí tengo cimentadas los caminos, ¿no? Y la estrategia de laburo, pero la causa, lo que me moviliza es mucho más grande y entonces para poder ser docente tengo que propiciar espacios que sean cómodos, que sean amorosos y entonces para eso me tengo que formar y tengo que supervisar y empieza a aparecer una red. Yo no puedo dirigir esa orquesta sola. Yo y la batuta no hacemos nada. Tiene que haber un conjunto de cosas
para que eso suceda. Entonces, saber quiénes son mis alumnos, cuáles son sus estadios y cuáles son sus procesos, supervisar las cosas que trabajamos, compartirlas con otros colegas y otros docentes, formarme y tomar talleres, no solo como docente de herramientas pedagógicas, sino como alumna para no olvidar lo que es estar de ese lado del mostrador, ¿no? Entonces, me parece que todo eso me ayuda a que ese motor camine como una gran pelota que sí se mueve, que sí rebota, que sí salta, que sí explota, ¿no? Llevándolo a otras ideas, a la organización de un festival, a la organización de un encuentro, a una gira, a un álbum conceptual, puede ser cualquier cosa lo que motorice mi deseo, pero sí, tener las cosas ordenadas y trabajar no solo con mi mirada, sino con las miradas de otras personas me parece fundamental para no errarle, aunque le erre igual. Errándole lo siguiente, tiene otra experiencia. Sí. Estamos entonces nombrando cuestiones creativas muy diversas. Está la canción, hacer un disco, hacer una fecha, dar clase como un proceso creativo también, dar un mensaje como un proceso creativo también, como un resultado y un proceso, todas estas cosas. ¿Qué hay en común entre una canción, un disco, una fecha y una clase? Al menos en mí, la raíz, la razón de eso, yo siento que no puedo cantar una canción que yo no pueda decir. Para todas esas cosas, para la fecha, para el festival, para la canción, para el disco y para la clase, yo necesito estar convencida. Y estoy convencida cuando eso sacia mi pregunta infinita, le da sentido a eso que hago. Siento que tiene que ser generoso y tiene que ser revolucionador y tiene que ser verdad. Lo colectivo es sinónimo de Nancy y Pedro y viceversa, ¿no? Y Nancy y Pedro es sinónimo de colectivo. Mucha gente. Y a veces muchísima gente. Entonces, a mí me gustaría saber qué implica la creación colectiva a diferencia de la creación en solitario. ¿Qué cosas pasan que sean distintas? ¿Qué cosas pasan que sean similares? Yo siento que aunque esté sola, no creo de manera individual. Nada de lo que yo tengo para decir es mío, te diría. Yo como, no sé, además tampoco invento nada. Todos los caminos, por ejemplo, ¿no? Para que sea más concreta. Cualquier cosa que a mí se me haya ocurrido cantar, por más que yo me crea la más novedosa del mundo, ya la ha cantado la Mercedes Sosa. La Mercedes Sosa ha hecho todo. Por ejemplo, ¿no? Como muchas cosas que yo quiero decir, quizás las pude decir diciéndolas antes de la mano de otros autores, de otras autoras. La Violeta Parra ha dicho todo lo que yo quería decir y me ha ayudado a escuchar lo que yo tenía para decir. Así que aunque el proceso, aunque yo esté sola en una habitación escribiendo, mi creatividad, mi lenguaje, mi sentir está poblado de personas, de recuerdos y de cosas que yo he vivido con otros, con otras y en situaciones generalmente colectivas, todas las situaciones grupales, reuniones, clases, marchas, abrazos, celebraciones, duelos, cualquier situación significativa en la historia de mi vida tiene a otras personas. Yo tengo perritas. Mis perritas son ahora 3 y se tocan todo el tiempo una con otra y nos tocan a nosotros. Siempre están armando como una red y las personas somos gregarias, somos personas que necesitamos de las otras personas para desarrollarnos y siento que yo me identifico con mis perritas. Siento que yo necesito siempre estar en contacto con la otra persona, que siento que eso termina de completar mi visión del mundo y que entonces creo que el proceso siempre es colectivo. Creo que no hay creaciones
individuales. La creación colectiva implica una administración, ¿no? Cuando estamos haciendo una canción, lo que tenemos son palabras, lo que tenemos son notas, acordes, una construcción de sentido, un deseo, un mensaje, etc. Ahora, cuando la creación es un grupo de personas, cuando el resultado, más allá del proceso, el resultado es juntar gente y hacer algo. La melodía es una persona, los acordes son otra persona, el sentido le da a otra persona. ¿Cómo se administran grupalidades que en tu caso suelen ser muy grandes? Yo siento que reboto en los extremos un montón. Me cuesta un montón la parte administrativa. La administración o la organización de mi entrega es lo que me cuesta un montón. Estoy aprendiendo a no explotar en papelitos de colores y desparramarme, porque sí siento que tengo que resguardarme, pero bueno, también quizás, yo tengo 43 años, quizás la vivencia de mi generación o la necesidad del despertar en la grupalidad y mi ímpetu y mi voluntad ferviente de trabajo me lleva siempre a tirar de un carro al que siempre he invitado a que se suba gente, y a veces también es cierto que no se ha subido nadie. Quizás yo en nombre de lo colectivo he seguido, quizás en nombre del ideal de un colectivo, he seguido una lucha en la que he tenido que esperar a que se sumen las otras personas. Creo que lo colectivo necesita siempre la revisión de lo que uno hace y de la velocidad a la que uno se mueve, ¿no? Porque si no, bueno, me quedo sola. ¿Por qué? Digamos, ¿a dónde he ido? ¿Cuán rápido he avanzado? En el proceso creativo, en el proceso constructivo, en la gestión, en la organización de lo que fuera, ¿no? Me parece que esa negociación colectiva tiene que ser permanente, y creo que la administración de esa repartija en la baraja es una cosa de la que estoy aprendiendo. Y bueno, en eso ando. Hablemos de canciones. Ajá. Y de creaciones puntuales que podamos nombrar. Hemos traído Perras. Ya has hablado un poco de que Perras tiene que ver con más de una cosa, ¿no? El comportamiento de las perras y a dónde va la canción. ¿Cómo es la vinculación que hay entre lo que vos observás y lo que vos querés decir? Lo que quiero decir es esa canción, y la he dicho como podía, ¿no? Después no sé qué pasa, también es otra pregunta que me hago entre lo que uno quiere decir y lo que la gente recibe. ¿Has visto ese mensaje que se construye? Yo al final lo construyo como puedo. Pero la primera imagen donde nace Perras es en el Parque Avellaneda. Yo salí a correr todas las mañanas con mi perrita, con otra que ya no está, y después de correr me tiraba al sol un rato a descansar con mi perrita y con las perritas del parque. Hay unas perritas que viven ahí en el Parque Avellaneda. Eran 3 o 4. Entonces estábamos las 4, las 5 acostadas en el pasto, y pasa un tipo y las perras se alertan por eso y salen como a defenderme. Ponen el cuerpo adelante mío y aterrada por un chabón que pasaba caminando. La verdad que es anecdótico eso. Ellas se han asustado y han salido a defenderme, ¿no? Y entonces me ha emocionado pensar eso, que incluso desde el miedo sos capaz de poner el cuerpo adelante de lo que crees y querés defender, desde el amor, desde lo que sea. Entonces me ha parecido muy conmovedora esa imagen, y bueno, siempre he tenido yo perritas y siento que un poco yo soy así, me siento identificado con eso. Yo voy y pongo el cuerpo, aterrada, temblando, pero voy y lo pongo. Así que un poco esa canción quiere describir lo que pasa cuando salgo a poner el cuerpo, a cuidar a un crío, a abrazar a una amiga, a levantar una pancarta en una marcha, o a cantar. Lo que me gusta destacar es lo que estás mezclando.
¿no? Hay dos cosas que se mezclan en esa canción. Hay otras, ¿no? Pero hay dos puntuales. El comportamiento que vos observás de una jauría feroz, como dice la canción, de Sí. perra, y cómo vos te sentís y cómo vos en la canción hablás en primera persona plural. En esta batalla somos perras. Ahí hay una construcción poética, ¿no? Entre lo que vos ves, lo que vos observás. Hay cosas que vos hayas escrito o hay situaciones en las cuales te hayas vinculado lo que vos ves con lo que decís de otra manera, que no sea a partir de lo que decís, sino inventar completamente algo desde cero, o no es tu manera. Que no tenga una vivencia. Que no tenga una vivencia. ¿Te pasó? ¿Es parte de tu...? Sí, no todas las canciones que yo he compuesto son vivencias mías, sino como... Pero bueno, siempre están relacionadas conmigo, como... Finalmente, quien lo dice soy yo. Hay otra canción que he compuesto que se llama Trapitos, donde mi hija viene y me pregunta si cuando me case con su papá podía tener un trapito acá, que esos trapitos de aquí son para casarse. Y hablaba ella de una corbata. Andá a saber qué significa una corbata para esa niña, ¿no? Y entonces he empezado a mirar lo que los trapos significan, las banderas, los pañuelos, los colores de los pañuelos, y en base a eso he escrito una canción que habla de los trapos, del lienzo, de las capas, de las cortinas, del abrigo. Entonces siento que ahí hay una idea que se desarrolla sobre algo que no es mío y que sí yo veo, pero bueno, yo soy la que escribe al final, no sé cómo hacer. Bueno, vos construís, vos interpretás. Claro, a partir de eso. Empezás a escalar ese trapito de esa situación. Bueno, ¿qué otra? ¿Cuál es la situación trapo en general? Claro. Y empezás a escalar y a generar relaciones con otros tipos de trapo. Bueno, ahí hay un hecho también. Sobre eso, claro, que hay una descripción, un hecho creativo en torno a una serie de cosas que yo puedo relacionar. Después hay un chiste de Kino, o no sé de quién es el chiste que me llega por mail, allá cuando el mail se usaba para comunicarse en la época del SMS, donde habla de cómo hay toda una secuencia que habla como de la secuencia de la vida al revés, que uno como entre la vejez y el nacimiento hace un retroceso y dice que la vida termina con un gran orgasmo, ¿no? Como en esa marcha atrás. Y ahí como con esa escena del retroceso en la línea cronológica de la vida, yo he compuesto una canción que se llama La vida al revés, la he compuesto a los 18 años. Ahí está, el otro día la he escuchado. Y también hago como todo un desarrollo poético del decrecimiento, digamos, que va hacia... No me acuerdo cómo termina. Del calor a la simiente, del deseo a los amores, las cosas serían mejores terminando con un beso, un camino de regreso después de haberse acercado para solo separar nuestra vida del pasado. Así termina. Y ha sido muy hermoso construir. La idea se me presenta con un chiste o con otra persona. Alguien me presenta esa idea y yo sobre esa idea puedo desarrollar mi línea de pensamiento, mi pensamiento creativo sobre algo que ya me han presentado. Entonces, de eso un montón. Y en lo creativo hay cosas que se te ocurran que diga, esto no me gusta, pero... O sea, cosa que así, me he puesto a escribir, he escrito algo que me parece una cagada. Pero, ¿le da una oportunidad? ¿No le da una oportunidad? Le doy una oportunidad al impulso de hacer. Porque las células del cuerpo, hay un montón que tienen funciones específicas y hay otras que son soporte, están solas ahí para que la otra esté en viva, digamos, aportan proteínas y no hacen nada, solo están ahí. Yo siento que muchas de mis canciones son canciones soporte, son canciones ensayos, son canciones prueba, como tejer. A mí me sale re mal tejer, pero le pongo un montón de onda y creo que hay muchas cosas o momentos del tejido que yo logro, a 2 agujas, ¿no? Hay momentos del tejido que están bien. Yo digo, ay, mira, entonces de lo que hubieras descartado, hablo de las canciones o de lo que fuera, pienso que de todo lo que uno puede producir, hay pedacitos. Yo sí le doy una oportunidad, aunque me parezca horrible, yo sigo, porque las cosas se terminan, eso también.
me aferro a concluir y a concretar y entonces a poder eso, entonces la cierro y la termino aunque desconforme y después con el tiempo las guardo, soy organizada con eso, tengo en la compu carpetas que son canciones, en general registro en Sadaic las que yo considero que van a salir de mi casa, unas que van a salir, que las voy a compartir con alguien alguna vez. Esas sí las registro y a todas las otras no. Tengo más de 200 canciones. Y después tengo una carpeta donde están las canciones en proceso y tengo otras carpetas donde están las ideas, las semillas que después serán canciones, libro, poesía o nada. O festivales o nada. Cuando se me ocurre una idea, la escribo lo mejor que puedo porque a veces tengo ideas musicales. Entonces las grabo y guardo esas grabaciones. Y después guardo notas vinculadas a eso. Todo lo que me parece que es el contexto, porque después con el tiempo yo olvido el contexto y solo me queda lo que escribí después. ¿Esto qué es? Pero después me fijo en las notas que eso tiene y entonces recuerdo la fecha, si hay una foto guardo la foto. Todo eso es un paquetito, como pequeñas cajitas donde guardo cosas que son pequeños almácigos donde después crecerán girasoles o no. Es muy importante entonces, por lo que entiendo para vos, el orden, ya lo has dicho, y también este lugar intuitivo e impulsivo, o sea, son dos cosas que conviven constantemente. El deseo, el impulso, la intuición con, bueno, el orden, las carpetas. Y el trabajo, eso también, porque entre el impulso y que eso se materialice, hay un montón de veces que me siento a escribir sobre eso, a desarrollar, me siento a pensar en una tarea. Yo pensaba que no era una tarea y sí la es. Sentarse a pensar, a desarrollar en la línea del pensamiento lo que fuera, una cronología de esa idea, una lista de palabras y sentarse con un diccionario a buscar los significados de las palabras que se me ocurren, el origen de la palabra. Otra cosa que hago es traducir lo que quiero decir al quichua, por ejemplo. Yo no soy quichua hablante, pero sí hay traductores y tengo amigas quichuas parlantes, porque en la filosofía del lenguaje quichua es otra película. Por ejemplo, hay una cosa hermosa que es que no existe la palabra gracias, porque la gratitud se da por sentada. No existe la posesión, entonces yo no digo tengo un amigo, sino digo soy amiga de. Y el tiempo también es muy relativo. Yo no te puedo decir que te amo para siempre, te digo te amo desde siempre. Y entonces esa traducción al quichua y después del quichua al castellano te devuelve otra cosa y hago un montón eso. Reviso qué quiero decir, cómo lo digo. Siento que yo no quiero imponer nada, quiero compartir una visión y entonces intento un montón de construir mi lenguaje y mi manera de dirigirme incluso poéticamente al mundo. Eso también lo trato de colonizar y de deconstruir a mi mensaje para mí misma, para aprender a decirlo mejor. Los jovencitos hablan mucho mejor de lo que hablamos nosotros. Dicen las cosas de mejor manera, no son tan imperativos, no imponen. Así que trato de revisar eso todo el tiempo. Y eso es trabajo, son horas, sentada, haciéndolo. Bloqueos creativos. Ay, todos. La pretensión, la exigencia, la excelencia, el miedo, la impotencia y la libertad también me da un terror. ¿Sentís que te bloquea? Siento que la diplomacia, la institucionalidad y lo políticamente correcto atentan contra mi libertad de expresión y contra mi consumación creativa. Siento que sí estoy condicionada por las formas y pero estoy condicionada en la vida, no solo estoy condicionada en lo creativo. En mi familia estoy condicionada, lo que voy a decir en la cena de Navidad para no armar lío.
o para armarlo. Entonces con la música lo mismo, con la organización, con lo que voy a vestir, con la pancarta que voy a levantar, me pasa lo mismo. Me pregunto una y otra vez hasta dónde soy capaz de ir, a costa de qué y con qué sentido. ¿Y cómo salís? Hago lo que puedo. Sí, hago lo que puedo, hago lo mejor que puedo, me acerco lo más que puedo a la línea de lo que para mí es el abismo. Yo finalmente me animo a decir lo que me animo a decir, entonces todo lo que me animo a decir es lo que finalmente comparto. Hay otras cosas que digo y otras cosas que digo solapadamente. La metáfora, por suerte, en el lenguaje existe y puedo decir literalmente una cosa cuando convencida suspiro y digo otra, pero siento que mis bloqueos rondan eso. A veces quiero decir algo y lo que logro no está a la altura de todo lo que yo siento. Pero bueno, ¿cuánto sentís? También es re difícil medir eso. O lo que canto. Porque capaz, digo, no todo mi acto creativo, mi rito creativo está en lo que compongo, sino también en lo que interpreto, en lo que sueno. Entonces yo a veces quiero sonar de determinada manera y bueno, no siempre lo logro y quizá hay un bloqueo emocional, circunstancial, y además somos personas y las personas tenemos estadios. Entonces tenemos estadios laborales, estadios de salud, estadios emocionales, y siento que todo eso acompaña o no el rumbo de mi proceso creativo. Que bueno, que no tiene nada que ver, pobrecito, con lo que me pasa a mí en la vida. Entonces sí siento que ese diálogo puede instaurarse o no como un bloqueo. 2 preguntas. ¿Qué es la sensibilidad para vos y qué lugar juega la sensibilidad? ¿Qué pregunta re difícil? ¿Qué es la sensibilidad para mí? Es un concepto muy presente en el arte. Bueno, la sensibilidad artística, esta persona tiene sensibilidad, otra persona no tiene tanta sensibilidad. Bueno, una palabra que está cargada de cosas que no sabemos qué son. Ajá. Pero veamos qué es para vos. Mira, estoy pensando de qué es la sensibilidad para mí desde lo que digo en los espacios de clase. Yo trabajo un montón en el canto y en la docencia en separar lo que siento de lo que pienso e invitarle a la gente que lo separe. Porque el canto tiene como 2 cosas asociadas, ¿no? La voz como mecanismo motor del cuerpo y el oído como recepción sonora de eso que uno hace. Pero son caminos distintos. Lo motriz es un camino de salida y lo auditivo es un camino de entrada. Y en esa comunión sucede una cosa a la que yo invito todo el tiempo, y creo que así es como mejor podría definir lo que es la sensibilidad, que es un conjunto de sentido consciente, de sentido y de sensación en términos a los sentidos, a lo que toco y que siento en el cuerpo como territorio de saberes y territorio de vivencia. Me parece fundamental qué siento yo en el cuerpo, qué puedo ver, y después qué puedo pensar de manera consciente en relación a eso. La sensibilidad tiene para mí también una cuota de intuición, que sí siento que es una información valiosa que intento desempolvar o desenjaular. Creo que hay un instinto desde los sentidos, ¿no? Desde el olfato, de lo auditivo. Creo que hay un instinto que trae una información que quizás yo racionalizo, quizás apago, quizás desestimo, o quizás se lo alego a lo místico, ¿no? Digo, bueno, eso es porque soy muy Piscis, o a lo astrológico, pero sí siento que hay en torno al cuerpo una información que quizás creo que describe lo que es la sensibilidad. Creo que es un conjunto de
sentipensamiento, no sé, de sensación, de pensamiento y de afectividad. Qué difícil. Afectividad. Sí. Sí, me parece que es súper condicionante la afectividad o la no afectividad de las cosas. Cómo vos sentís, cómo vivís, la creación de alguien que querés y de alguien que ya admirás, a la creación o a la acción de alguien que no querés y que no admirás, o alguien que no conocés, por ejemplo. Yo siento que la cuota afectiva o la simpatía o la sintonía sí determinan la mirada y la sensibilidad, como una puertita. ¿Qué es para vos la creatividad? Una alacena de mi cocina, llena de cositas que conviven. Pimentón y coco rallado jamás se podrían unir si no es a través de otra cosa, ¿no? Como con la cocina puedo hacer una analogía lo más gráfica y cercana posible, porque también siento que cocino para ofrecer, no cocino para mí sola, o al menos no el manjar que se me ocurre ofrecer, como cuando quiero ofrecer algo, una celebración, o quiero dar una noticia, o quiero acompañar de alguna manera, cocino algo rico y sirvo en un plato repleto. Y siento que pueden ir a parar ahí cosas que nunca antes habían ido a parar, solo porque tenés el deseo de ofrecer. Y creo que abrir una puerta y ver todo eso ahí despierta una idea de lo que puedes hacer. Pienso que la creatividad es eso, es un maletín que se abre para algo, pero tenés que venir con el boletito del para qué. Y después todo lo demás es juntar ideas, sensaciones, sentimientos, pensamientos, historias, lenguaje, risas, otros, fotografías, lo que me parece eso, que es como el conjunto de la pócima. ¿Has visto las brujas que tiran cosas y cosas en la olla y tienen en frasquitos cositas especiales guardadas para ese momento? Creo que la creatividad es ese ritual donde vos al menos sabés que dispones de todo eso para ponerlo, lo pongas o no. ¿Puedes contarnos de algún error que vos sientas un error / aprendizaje, algún error, algún moco, que creando, entre comillas, digamos, creando cualquiera de todas estas cosas que vos podés crear, hayas dicho, uy, esto no me salió bien, entre comillas, lo haría de otra manera, y efectivamente lo hiciste de otra manera y aprendiste? Todos los discos míos han representado una falta de atención en algo, que es un error, que no haber intervenido en los arreglos musicales, no haber estado presente lo suficiente en la postproducción, no haber pedido o no haber detectado cuáles eran mis necesidades al momento de la grabación, haberme apurado en la selección de las canciones o en el tiempo que he tenido para poder procesar ese disco. Un álbum para mí, al menos, es como un álbum de foto familiar. Vos no es que abrí, no sé si tienen álbumes de fotos familiares, pero en mi época se usaban, digamos, no es que vos abrís el mueble de las cajas familiares y tenés álbumes de de todos los episodios. No, hay álbumes de episodios muy puntuales, de los 15, del casamiento de no sé quién, del nacimiento de no sé cuánto, de la fiesta. Entonces digo, los discos también son momentos muy especiales y no tienen por qué resolverse en un año o en 6 meses, se pueden resolver en el tiempo en el que necesiten. Entonces creo que haberme apurado en ese proceso, haber desoído mi intuición con la gente con la que estaba trabajando, no haber vuelto a grabar cuando tenía la sensación de que tenía que volver a grabar, porque el resto del mundo te dice, pero sí ha salido bien. Entonces, bueno, vos escuchás y seguís, y creo que todos esos en todos los discos de una u otra manera esas situaciones se han repetido, y entonces para la próxima vez pude tener ese recuerdo vigente y tangible y tomar decisiones de intervención en eso. En los festivales, en las producciones, en las gestiones grandes, creo que ya lo he dicho, pero es ir quedándome sola con toda la carga, o por no saber delegar, o por no poder
pedir ayuda o por relacionarme con gente que no está lo suficientemente atenta para que otros no se sobrecarguen. Y eso también lo he ido solucionando cada vez. Estoy menos sola y cada vez menos sobrecargada, reparto bastante más. Todos esos errores sí me siguen pasando, pero son una información valiosa para la próxima. El criterio creativo, el criterio es alguna especie de reglas que uno se propone o reglas que existen para tomar determinadas decisiones, para hacer determinadas cosas. El criterio creativo, ¿qué sería para vos? ¿Cuál sería tu criterio creativo? No sé, como en pasos. Animarse a empezar es un gran paso. Animarse a transformar lo que ya has elegido es tremendamente interpelador. Y animarse a cerrar y a concluir o a no concluir también. Así que bueno, no sé, no he dicho nada concreto, pero sí son mis pasos. Son tus pasos. Esa sería como tu manera de encarar. Para vos eso definiría tu criterio creativo. ¿Qué tenés ganas de aprender? Ay, todo. Siento que a medida que avanzo, más despojada estoy de cosas o más llena de preguntas. Creo que eso. Me parece que los procesos que he iniciado están, que es re desesperanzador lo que digo, pero están cada vez más inacabados. Siento que las puertas de lo que creo que sé y de lo que creo que conozco en cuanto a lo compositivo, en cuanto a lo musical, en cuanto a lo didáctico y a lo pedagógico, son embudos, así que sé que solo se abren y que solo están cerrados en el pasado. Siento que las tecnologías, la información, las posibilidades de formación que tenemos se han abierto tanto que bueno, este espacio es un espacio que habla sobre la creatividad. Hay infinitas maneras de mirar al mundo y de pensarlo, así que bueno, ojalá me alcance la vida para hacer todo, pero sí me divierte aprender, me emociona, me interpela, me transforma, así que sí, todo quiero aprender. Muchas gracias, Nancy. Gracias.